Ya estamos en el aire. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro viernes de charlas por aquí. Y bueno, hoy parece que vamos a estar Ricardo y yo. Vamos a ver si alcanza a llegar Rodrigo. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien, Alejandro. Aquí listo. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, no, pues un honor aquí en el canal. Y bueno, hoy también vamos a variar un poquito. Primero les agradezco a todos los que vieron o escucharon el programa anterior, ¿verdad? Ya sea por Spotify o por YouTube. El tema de lo que antes había en Guadalajara y que ya no. Nos arriesgamos un poquito con ese tema, pero tuvimos muy buena respuesta del público. Todavía lo están viendo, ¿no? Se lo recomendamos, por cierto, muy amplio. Y esperamos que hoy con un cambio también les parezca interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de inventos e inventores mexicanos. Pero quiero aclarar algo. Aquí nos escuchan de muchos lugares, ¿no? Estados Unidos, Argentina, Colombia, Uruguay, España, etcétera, etcétera. Y alguien diría, bueno, ¿por qué nada más mexicanos? Porque si hablamos de inventores e inventos latinoamericanos, tendríamos que aventarnos un programa de 6 horas, estar aquí hablando de lo que se hizo en cada país, porque también en los otros países hay inventores muy buenos y seguramente de cosas que desconocemos nosotros y que usamos todos los días. De hecho, yo pensé que iba a tener dificultad en encontrar inventos, no porque no haya, sino porque una cosa es que haya y otra cosa es que yo tenga acceso a ellos o los conozca. Aquí en México hay un instituto que se llama el IMPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, si no me equivoco, y ahí es donde se registran de manera nacional patentes, modelos de utilidad, marcas y ya no recuerdo qué más, ¿no? Y tal vez lo más fácil hubiera sido conectarnos ahí, pero luego ahí la búsqueda no es tan obvia, ¿no? Y tienes que leer muchos documentos, entonces confiamos en los navegadores para ver qué podíamos encontrar y para mi sorpresa salió bastante y con inventos que hasta yo me sorprendí, ¿no? Espero que les guste. Y bueno, voy a mencionar algunos, nada más 5 para empezar, y después le paso aquí la voz a Ricardo. Y bueno, algunos inventos son milenarios, ¿eh? Los atribuyen incluso a los nativos americanos que habitan México, aunque seguramente en aquellos tiempos pues era México parte de Estados Unidos, parte de Guatemala, Belice y por ahí Centroamérica, ¿no? Pero, entonces va a haber de todo, ¿no? Va a ser una mezcolanza de inventos muy, muy modernos y inventos muy, muy antiguos. Y antes de hablar del primer invento, les voy a comentar algo que todos los mexicanos sabemos, o casi todos, pero que fuera de México creo que casi nadie conoce. En Estados Unidos, uno de los principales inventores, reconocido a nivel mundial, es Thomas Edison, ¿sí? Que contrató a Tesla y luego se pelearon, ¿verdad? Y que se le atribuye la bombilla, o sea, el foco, ¿no? La lámpara incandescente y otras cosas. Y bueno, déjenme contarles que sí es cierto, sí allá creció, digamos, allá se hizo como inventor y allá registraron las patentes, pero les comento que el nombre un poquito completo es Tomás Alva Edison. O sea, su papá era Alva y era un español o era un descendiente de españoles y vivían en Chihuahua, México. Sí, cómo no. Incluso si buscan en internet, hasta encuentran los documentos de en qué escuela primaria estaba y cómo se llamaba su papá y su mamá, ¿no? Su mamá era la que se apellidaba Edison. Después, como en aquellos tiempos no estaban las fronteras que tenemos hoy entre México y Estados Unidos, era más fácil ir y venir, ojalá y algún día las quiten, pues se fueron a un poquito más al norte, ¿verdad? De Chihuahua dieron un brinquito por allá y allá decidieron establecerse, ya digamos él de joven, de adulto, y allá se quedó, ¿no? Pero sus orígenes, o por lo menos la mitad de sus orígenes, son mexicanos. Entonces, si no lo sabían, nuestros amigos y espectadores latinoamericanos y de España, pues sí, cómo no, también tenía nuestra sangre, ¿no? Y bueno, ahora sí me voy a unos inventos.
Me voy a ir, por ejemplo, se atribuye a México y Centroamérica, el chocolate. Ya ven que acá teníamos pues el cacao, o lo tenemos, y entonces pues en todo el mundo le encanta, y por aquí me encontré que se supone que el chocolate es de por acá. Obviamente no se le atribuye a, a una persona, ¿no? Porque veto a saber hace miles de años quién lo inventó, pero dice que la evidencia más temprana del uso del chocolate o algo parecido, ¿verdad? Se remonta al Mocaya. ¿Y qué es eso? Dice, es México y Guatemala, como que es una área, y dice que esta bebida hay evidencia de que se usaba desde 1900 antes de Cristo. Entonces, prácticamente estamos hablando de hace 4000 años. Entonces, chocolate, made in México y Guatemala desde hace 4000 años. Segundo invento, las máquinas de tortillas. Y claro, es más, yo creo que la tortilla también es mexicana, ¿no? Pero a lo mejor esa la compartimos con toda Latinoamérica, vaya usted a saber. Pero acá, nuestro principal alimento, en cuanto a la forma, es el taco, ¿no? No hay mexicano que no coma taco, o que no haya comido un taco, y hay muchas variaciones, ¿no? La burrita, tostadas, etcétera. Entonces, si las tortillas son de acá, o por lo menos nosotros creemos, ¿verdad?, que son de acá, pues resulta que la máquina de hacer las tortillas también. Por acá dice que Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero crearon en 1904 la primera máquina tortilladora o de hacer tortillas, y que produjeron 16,000 tortillas al día. Imagínense, en aquellos tiempos con una sola máquina, dices, wow, ¿no? Y en 1947, o sea, más de 40 años después, dice que Fausto Celorio desarrolló un modelo de tortilladora también que realizó todo el proceso automáticamente. O sea, la primera seguramente era la mecánica, que yo esa recuerdo haberla visto de chico, ¿no? Tenías que darle vuelta a una manivela para que sucediera toda la magia. Y ahora pues ya son eléctricas, ¿no? Ya la aprendes y funciona. Bien, llevo dos, ¿verdad? Cuando lleve cinco y se me va la onda, Ricardo, dime stop, así como juego. Ok. Por acá dice que la píldora anticonceptiva, participó, que fueron 3 personas, y que uno de esos fue mexicano, y ahorita te doy el nombre. Dice que en 1951 Luis Ernesto Miramontes fue invitado a sintetizar una progesterona que iba a reemplazar las inyecciones para las mujeres que sufrieron abortos espontáneos, bla, bla, bla. Y entonces resulta que él, junto con otras personas que eran George Rosencrantz y Carl Gerasi, entre los tres, desarrollaron la base para hacer las píldoras anticonceptivas, ¿no? Bien. 4, pintura antigrafiti. Dije, wow, esta no me la creía, ¿no? Se supone que es una pintura que tú la pintas, y cuando llegan los hijos del mal, ¿verdad?, a grafitear, así como cuando llegan las chicas feministas del 8 de marzo y hacen sus desgastes. Si el inmueble, si la casa, si el edificio tiene pintura antigrafiti, ahora yo no lo he visto en la acción, pero creo que chupa la pintura, y entonces con el tiempo se va haciendo como gris. Pero bueno, quita los garabatos, ¿no? Aquí dice que Deletum, como deletrear, Deletum 3000, es una marca registrada de pintura que hace que la pintura en aerosol se deslice de cualquier superficie, y que fue fabricado desde el 2002. Dice que fue desarrollado por el Centro de Tecnología Avanzada y Física de la UNAM, o sea, la Universidad Autónoma de México, ¿no? En su campus de Querétaro. Entonces, pues bien por ellos, ¿no? Adelante. Y por último, aquí te voy a mencionar, no sé si hayan escuchado los artistas y músicos de otros países, el famoso sonido 13. Y muchos van a decir, no, ¿cuál sonido 13? ¿No? Si solo hay 12. Pues resulta que no. Resulta que aquí dice que el sonido 13, déjame traer para acá, ahí está. El sonido 13 dice que es una creación del músico mexicano Julián Carrillo, que en 1926 quiso romper con la teoría musical,
y entonces quiso experimentar con nuevos sonidos y entonces creó pues el sonido 13, o sea, las 12 notas, dice que 5 bemoles y 7 puras, ¿no? O sea, hizo como otra escala y entonces logró sacar un sonido que hasta ese momento no existía y se conoce o lo pueden buscar en internet como el sonido 13. Dice que esta nueva teoría musical tuvo expansión y que influyó en músicos de Bélgica, Alemania, Francia y Suiza, ¿no? Dice que el preludio a Colón, que no he escuchado yo, por cierto, es la primera composición que da muestra de esta teoría musical. Bien, pues con esos calentamos motores y ahora viene Ricardo, adelante. ¿Qué tal, No, pues muy interesantes los inventos, sobre Sí, todo el del sonido 13. Ese yo tampoco lo conocía, pero también se me hizo muy interesante porque pues le das otra amplitud, ¿no? A la gama de tonos. sí, Pues bien, hablaste del tema del graffiti y sí, es una composición creada por la parte del UNAM que tiene una, digamos que unos componentes hidrofóbicos que no se mezclan con el agua. Todo lo que hace es que rápidamente los puedes lavar. Pero acordándome de eso, también hay un experimento, bueno, no experimento, sino más bien un invento que ujú, hicieron mucho antes, que fue que también es mexicano. Entonces, esta persona descubrió la pintura acrílica. Es sí, un químico mexicano, se llama Luis Ernesto Miramontes, en el 56. Él crea la pintura acrílica. Obviamente es una pintura que seca muy rápido y resistente al agua. Entonces es todo lo contrario, ¿sí? Inicialmente el graffiti tiene esta base. Entonces esta es la que, digamos que no tan fácil la puedes remover, ¿no? Entonces se comienza a ser muy popular y bueno, en las artes visuales y sobre todo en la parte de la construcción, por su forma de cubrir muy rápido, por el secado, pero sobre todo por la parte de la durabilidad, sobre todo en las lluvias, ¿no? Entonces, aquí está la contraparte a esa pintura que tú mencionabas de antigrafiti. mira, qué bueno. Sí, y bueno, pues hay también un mexicano, ¿no? Ahí, como siempre. Y yéndonos un poquito hacia atrás, no recuerdo si mencionaste a Camarena, que digo, es uno de los clásicos que inventaron la televisión, pero por un encargo de la NASA. Ellos querían tener una vista más colorida del espacio, entonces invitaron a Guillermo González Camarena a que hiciera un experimento con lo que ya tenían y eso dio paso a la televisión a color. Cambió completamente el tema no nada más de la televisión, sino del cine, de la forma en que veíamos esa cámara o esa caja tonta, ¿no? Que le llamamos ahorita. Y Sí, dentro de esos experimentos ya más funcionales, porque bueno, ese sí fue funcional, pero para un tema muy de entretenimiento, ¿no? Pero ya en temas más de científicos, por así decirlo, de salud, pues también el tema del marcapasos artificial, que fue todo ahora sí que una revolución en cuanto al tema de salud, incluso hasta hoy en día, por tanta mal alimentación que tenemos y la alta experiencia de ataques cardíacos, ¿no? Entonces, el marcapasos inicial que se dio en 1958 fue producto de Alberto Cordero Dávila, un médico que, bueno, regularmente atendía ese tema de los pacientes con trastornos de ritmo cardíaco o que tenían esa problemática y pues empezó a hacer una investigación hasta dar con un aparato que de manera artificial generaba el funcionamiento del corazón, ¿no? Digo, hasta la fecha tiene el mismo principio, después ya de más de 50 años. Lo único que han estado cambiando son la optimización de las válvulas pues con mejor calidad, pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces fue un experimento o un invento bastante beneficioso para la humanidad, ¿no? eso, muy bien. Sí. Y luego también tenemos a uno que me llamó mucho la atención, que es de 1790 y es Oh, de Antonio de Alzate, que mm, inventó el flotador, ¿sí? El flotador que usamos hoy en día para los baños, los sanitarios. Él
él se puso ahí a observar ese tema de que ya existían de alguna manera esas cajas que se llenaban, pero que se desbordaban. Entonces se puso a hacer una investigación y generó un flotador. Y pues ahora sí que ya los tanques tenían una medida. O sea, fue bastante interesante porque era una persona que al final terminó siendo religioso, pero que tuvo una educación que le permitió hacer investigaciones y escribir libros. Entonces estuvo interesante, pero él creó ese flotador que ahora permite que los tanques se llenen y se vuelvan a llenar sin que se desborden. Y está interesante, ¿no? Y era entre mexicano, obviamente por sus raíces españolas, pero al final pues mexicano, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte algo que se usa en todo el mundo, ¿no? Sí. Digo, al final de cuentas Ajá, sí. No, digo, y que cuando se descompone, ahí andas buscando un fontanero de emergencia, ¿verdad? Porque se hace un cochinero. Sí, y obviamente esto pues luego dio tema para generar en los aljibes y todo eso, ¿no? Ya al principio del flotador, pues ya se utiliza hasta en los coches para la gasolina, ¿no? O en las bombas. Entonces sí fue algo muy, muy trascendente, como tú bien mencionas, a nivel mundial. Es también un tema con un principio muy básico, pero que tiene muchas funciones, ¿no? Y se puede aplicar en muchas circunstancias. Muy bien. Y bueno, hay más. Déjenme nada más por aquí buscar algún otro que vaya más o menos con el tiempo, porque traté como de agruparlos, pero luego era muy, muy problemático el tema de generar una cronología y más por el tiempo que tenemos, ¿no? Que no. Pero luego también por ahí me encontré con Arnold, un mexicano químico que tiene un nombre así por su preparación, que fue en Estados Unidos, que en 1930 él creó el colorante rojo, el que se usa para alimentos. Entonces, él lo genera en 1930 y que actualmente se sigue utilizando, ¿no? En bebidas, en dulces sobre todo, en los pasteles. Entonces, como caramelo, ya ves que el color. Sí, hay colores que son comestibles y ya es que está el amarillo que tiene un número, está el naranja, está etcétera. Entonces él particularmente creó el rojo. Okay. Entonces, que actualmente, bueno, en ese momento se usaban para las bebidas endulzantes, que eran las, como la Coca-Cola o otra marca, pero bueno, esas bebidas que tenían color rojo, ¿no? Y sobre todo en los dulces, sobre todo en los caramelos que se usaban en ese entonces, ahí empezó con esa aplicación. Hay dos tipos de pararrayos, uno que atrapa los rayos, ¿no? Y que pues lo mandas allá abajo al suelo con un cable, y el otro que es el alejarrayos, que cuando cae un rayo lo desvía, digamos, para enfrente, ¿no? Para el vecino. y ese que desvía también es patente de un mexicano que si todavía vive, espero que sí, vive aquí en Guadalajara, Jalisco, y su nombre es Daniel Bautista, el ingeniero Daniel Bautista, que durante algún tiempo fue el subdirector del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Si todavía existe, un saludo al ingeniero Daniel. Yo lo conocí cuando trabajé un tiempo en Siemens y él era uno de los proveedores. Entonces con él me tuve que echar varias charlas en la noche porque como la planta de Siemens funcionaba pues de lunes a sábado a mediodía, todas las reparaciones informáticas y de infraestructura tenían que hacerse en sábado y domingo, ¿no? Entonces, y como eso me tocaba a mí, pues ahí andaba con él y en sus charlas aprendí mucho. Adelante, sí. Ricardo. No, acá, y bueno, ya con esto fueron 6, yo me aventé 6 inventos. Qué rápido. Muy rápidamente. Así que te cedo la palabra nuevamente. Bueno, aparte de saludar a todos los que nos están escuchando, fíjense que hoy Rodrigo tiene unas merecidas vacaciones, después que ya cuando venga que nos platique dónde andaba, ¿verdad? Y él nos dijo que si donde andaba había buena calidad de internet, pues que iba a estar aquí con nosotros, con Ricardo y conmigo, pero pues me acaba de escribir y me dice que efectivamente no tenía buena calidad, entonces para no estar con problemas, pues ya no entró aquí a la charla, pero está en el chat. Entonces en el chat aquí está Rodrigo como si fuera uno de nuestros seguidores,
por el canal, ¿no? Entonces ya escribió y ya dijo que no tiene buen internet, pero que ahí está al pie del cañón, ¿no? Entonces un saludo Muy a bien. Rodrigo. Saludos, Rodrigo. Esperemos te lo estés pasando muy bien. Bien, pues vamos a seguir con otro grupito. Miren, aquí hay muchísimos. Voy a leer así al azar. Viene otro invento que dice aquí el rompeolas. Y tú dices, ah, caray, ¿se han fijado que en todas las películas de Hollywood, de que ahorita que está de moda, ¿no? El cambio climático y todo eso, que no cree usted todo lo que oye, ¿eh? No se vaya a poner de alarmista, pero que en muchas películas de catástrofes, cuando sube el nivel del agua en Nueva York, ¿no? Que es la clásica ciudad que se destruye en Hollywood, ponen siempre unas barreras que son costales de arena y después le agregan como cemento. Ah, pues ¿qué cree? Invento mexicano. Acá dice, el ingeniero mexicano Mauricio Porras inventó un sistema rápido y económico de embarcaderos, muelles y rompeolas basado en el llenado de sacos en el mar con arena y cemento. Entonces, ¿quién iba a pensar que eso que se usa en todo el mundo, ¿no? De que cuando sube el mar o que cuando sube el río, rápido están ahí, hacen una fila de personas, ¿no? Y ahí están aventando los costales, pues resulta que invento mexicano. No tengo el dato de qué año fue, debe de haber sido algo, supongo que muy antiguo, pero pues ¿quién iba a pensar, ¿no? Que invento mexicano. Ahí le va otra. Aquí dice televisión 3D. Dice, en el año 2003, el mexicano Manuel R. Rodríguez Novelo dice que creó un dispositivo llamado TD Visión, con el cual es posible visualizar imágenes en 3 dimensiones. Dice, desde el principio, empresas como Texas Instrument, Microsoft, Motorola e incluso la NASA, y lo que no quisieron poner ahí, pero eso yo me enteré por fuera, también el ejército, de Estados Unidos, claro. Dice, mostraron interés en la invención que se ha utilizado en una amplia variedad de campos, desde la industria militar, que les dije, ven algo bueno y luego para eso les gustó, ¿verdad? Para matar gente, pero bueno, hasta la medicina. Dice, así como la arquitectura, la ingeniería, la industria espacial y los videojuegos, ¿no? Entonces, la televisión 3D o los aparatitos que nos ponemos, ¿verdad? Para ver acá realidad virtual, también invento mexicano, a que no se la sabía. Bien, Sí, y déjame intervenir ahí en tu comentario, nada más. claro, Efectivamente, en una feria que tuvo en Estados Unidos, ahora sí que echó como la carne al asador, se fue a esa sí, feria, invirtió todo y llegó su primer cliente y el que los catapultó fue sí, precisamente los militares en Estados Unidos. Y eso sí, para hacer una simulación de vuelos, para hacer un simulador sí. de vuelos de aviones. Y de ahí empezó todo, empezó a evolucionar y ahorita es el número uno en esa industria. Es mexicano y está viviendo incluso aquí en Guadalajara. Se trajo la planta que tenía en Estados Unidos aquí a Tlajomulco incluso. Así que un saludo ahí Ah, a mira, Manuel Novelo. un saludo a Sí, Manuel, sí. Y fíjate, ya que abriste más el panorama, Ricardo, muchas gracias. A mí me tocó escucharlo una vez que lo trajo a uno de sus eventos Coparmex Jalisco, por acá ¿cómo se llama el auditorio? Ya se me fue, pero uno que está por Zapopan, ahí cerca del Trompo Mágico. Y él ah, comentó que se inspiró en la televisión 3D ¿te acuerdas unos jueguitos que cuando éramos niños en la primaria te los ponías así como catalejos, y que le metías un disquito con imágenes que iban rotando? Dijo que ese fue uno de sus juegos favoritos y que ya de grande se acordó de ese jueguito y de ahí sacó la idea, ¿no? O sea que a los niños, como ven, los juegos es bueno jugar porque luego uno no sabe más adelante en qué momento un juego se convierte en la inspiración para un nuevo invento, ¿no? Bueno, dos más, creo que llevo tres. Acá dice el guitarrón mexicano, ¿no? Hablando otra vez de arte. Aquí dice que se trata de un violonchelo de 6 cuerdas de cuerpo profundo y dice que aunque se parece a la guitarra,
no es un derivado de la guitarra, sino que se desarrolló de manera independiente y que con su gran volumen no requiere mucha amplificación, por ejemplo, eléctrica, para lugares pequeños, ¿no? Entonces resulta que el guitarrón mexicano que se usa en los mariachis, invento mexicano, yo no sabía, ¿no? Y uno sencillito, dice que este también puede ser compartido con toda Latinoamérica, ¿eh? Porque seguro que alguien nos escucha y a lo mejor dice, no es cierto, acá también, entonces vamos compartiéndolos. Las palomitas de maíz. Sí, obviamente se reconoce a México como uno de los lugares donde se empezó a usar el maíz desde hace muchos años, supuestamente hace como 4,000 años, no nos vamos a pelear porque si México, que si los otros, ya ven que antes de que llegaran los antiguos españoles y los antiguos ingleses, franceses y todos ellos, pues era la gran América, ¿no? Que casi casi compartíamos el idioma y todo, y entonces se pudo haber dado en cualquier lado, pero bueno, México es así como ubicado por esto. Entonces seguramente con las mazorcas, ¿verdad? Cerca del fuego, en algún momento, pues ¡pum! Reventaron, se lo comieron, lo hicieron comida, botana, y ahí está, ¿no? Creo que ya son 5, entonces vamos a pasarle la bolita aquí a Ricardo. Adelante, Ricardo. Si no, sigue, le digo, va bien, está interesante. Sí, sí, tú dime, acá tengo la lista larga, si no. E incluso, digo, si nos vamos por ese tema de las palomitas, luego también algo más contemporáneo, que también Sí, producto, en teoría, de los mexicanos, son los nachos. Ya es sí, que también es algo que se utiliza así como tipo botana, y sobre todo en los cines, ¿no? Que también se volvió muy popular por disfrutarlo en sí. cines, el tema de los nachos. Los chiles jalapeños también es un invento mexicano. El, el- la preparación del chile tal como lo conocemos con ese vinagre, también es un invento mexicano. Y por qué no iba a faltar los famosos y fabulosos cacahuates japoneses, Ándale. también producto del ingenio mexicano. Y este sí tiene pues una historia, ¿no? Del japonesito que se vino a México, después de trabajar mucho tiempo en una dulcería en Japón. Él, de hecho, se especializó mucho en el tema del crear el confite o el recubrimiento de los dulces, Ajá. y allá utilizaban cualquier otro tipo de semilla, jamás utilizaron el cacahuate. Pero se viene a México, eh, déjame ver si recuerdo un poquito cómo va la historia, ya ahorita me lo estaba aventando así de memoria, pero para darles un Ajá. poquito más de contexto, y fue, Sí. ¿en qué pueblito llegó? Bueno, estaba en Manzanillo, desembarcó en Manzanillo en 1932. Ok. Entonces se llamaba Nakatani. Eh, Oh. entonces el pueblo se llamaba Sumotoshi, que fue su pueblo natal, y bueno, llegó aquí. Obviamente pues empieza a desembarcar, empieza a hacer lo que conoce, empieza a ver de qué manera genera negocio. En el Inter pues se conoce a una mexicana que se llamaba Emma Ávila Espinosa, forman una familia, y pues la señora conocía mucho de cacahuate, ¿no? Entonces, pues oye, yo conozco del confite más cacahuate, pues hacemos ahí una mezcla, y se empezó a hacer muy popular y todos iban a comprar cacahuates con el japonés. Ese era como, vamos a comprar cacahuates con el japonés, ¿no? Entonces les empezó a Ujú. ir muy bien, y en 1945 fundan la empresa que hasta la fecha sigue existiendo, se llama Nippon, que es de cacahuate japonés. Y bueno, se genera ese concepto netamente mexicano, y ya ellos estaban en la Ciudad de México, se fueron a vivir a la Ciudad de México, y ahí es donde crearon la fábrica, y en 1945. Entonces, eh, pues no existe el concepto como tal en Japón, fue una creación netamente mexicana. Por la fusión de esas dos culturas se generó ese cacahuate japonés que, que tanto se disfruta y gusta, ¿no? Mira, Entonces, qué bonito, qué bonita historia, qué bonito relato. Yo no me lo sabía. A mí sí, me gustan los cacahuates y los cacahuates sí, japoneses. sí, a mí también. De hecho, son de los que más disfruto, y bueno, tampoco conocía esa historia. Siempre tuve la curiosidad de por qué se había creado, y a quién se le había ocurrido hacer esa Esa cubierta, ¿no? mezcla. Porque de hecho,
Ujú. De hecho, así lo hacían en Japón, esa cubierta es de Japón, nada más el relleno pues no era de cacahuate, era de otras cosas, ¿no? De otras semillas. Pero bueno, Ujú. y bueno, continuando por esa línea del consumo de cosas, también hay Ujú. otra que tampoco conocía, lo que era el calúa. Ya ves que hay una bebida con un sabor muy Sí, característico que es el calúa, que sí, tiene el sabor de café. Y también, sí. pues se origina en 1936 en Veracruz, cuando 4 personas, entre ellas un señor que se apellidaba Blanco, otro Montalvo Lara y los hermanos Álvarez, que les gustaba el- la bebida, pues bueno, se les ocurrió hacer una bebida alcohólica de café y empezaron ahí a buscar cuál sería el café más adecuado. Pues ya vieron que uno que tuviera con tonos árabes, ahí empezaron a buscar, luego se encontraron con uno de ellos era químico, entonces empezaron a hacer sus experimentos con las mezclas hasta que encontraron el sabor, ¿no? Encontraron el sabor que tenía el éxito y ahí es donde cuando encuentran esta fórmula se las compra don Pedro Domecq, que es el que empieza ya a comercializar esta bebida. Y bueno, en una cuestión de honrar el origen de esta bebida que fue en Veracruz, pues lo bautizaron como Calúa, que en náhuatl significa la casa de la gente o Colúa, o Colúa, Ujú. ¿sí? Que Ujú. significa que, bueno, se llama Fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿no? Que es donde estaba este origen. Entonces, a raíz de eso es que empieza la bebida Calúa a ser muy popular en el mundo. Digo, nace aquí en Veracruz, pero obviamente en todo el mundo se comercializa, ¿no? Incluso hasta allá en agua fresca, ¿no? También, si van ahí a cualquiera, también se encuentran el sabor de Calúa, porque pues, el café es el característico. Y está bueno. Sí, está bueno. Bueno, a mí sí me gusta. Sí, a mí también. A los que no han probado esa bebida, la siguiente vez que vayan a un lugar donde vendan bebidas, vinos y eso, pidan Calúa y van a sentir que los dioses los bendicen. Que los han tocado, Ándale. que el, que el calor interno no es más otra cosa que el dios del fuego. Así es. Y otro de los inventos mexicanos que también se da, pues en este caso, déjame ver por dónde surge. Bueno, no menciona aquí por dónde está, pero tenía que entrar. Aquí es un experimento que, que digo, ya que sepan quién hizo algo, ahí van a decir, tenía que ser él. Pero bueno, es sobre el chicle. El chicle también es un invento mexicano. Sí. Eh, la palabra, la palabra náhuatl es citli, que es como muy parecida a la palabra en inglés de cosa Sí. pegajosa, ¿no? Es como stinky, Ujú. pero acá es cicli o algo así, pero bueno, ahí disculparán el náhuatl. Y bueno, es una goma de un árbol que le llaman chicle. Lo conocieron así ya los españoles, ¿no? Y se usaba por parte de los mayas y los aztecas mexicanos, que lo solían mascar y pues lo disfrutaban mucho. Era una especie de dulce, pero realmente lo usaban para mantener sus dientes limpios, que era básicamente el propósito de ese chicle. Eh, y como era un tema, pues ahí pegajoso, de alguna manera, y aparte elástico, pues tenía como un propósito ahí de pegar y de hacer más cosas, ¿no? Entonces, pues lo usaban Ujú. mucho para mascar y además pues para pegar, ahí como el post-it, ¿no? Ahí pegaban algo con el chicle que traían mascando y luego al rato lo retomaban. Y esto fue por las décadas allá de los 1860. Entonces estaba el Ujú. presidente de México, Antonio López de Santana. Entonces ya se imaginarán para dónde va la historia. Entonces Santana pues, se le ocurre ir a Nueva York y ahí en Nueva York pues dice, mira, pues tenemos acá un chicle, ¿no? Y va con Ujú. Thomas Adams, un inventor ¿Qué tal? gringo, Ya y valió. le dice, mira, nosotros tenemos este chicle que yo creo que tú lo puedes usar para crear llantas, ¿sí? Para Ujú. crear ligas o crear llantas. Y Adams, pues no era tonto, se puso a verlo y dijo, mira, pues qué buena. Dice, pero
pero mejor qué tal si hago una goma de mascar. Sí. Y ya hizo sus pruebas y todo y que funciona, ¿no? Pues entonces, adiós ligas, adiós llantas, y comienza a experimentar con sabores, y en 1871 surge lo que es Chiclets, con la T, ¿no? Así es. Los famosos Chiclets Adams. Y Así bueno, es. desde entonces ahí Santana andaba haciendo sus tonteras, ¿no? Así como Sí. con Esos, con Texas, pues así con los chicles. esos chicles que acá en México, casi en cualquier tienda pequeña de barrio, a veces es lo más barato que puedes comprar, o que cuando te dicen, híjole, ¿no traes un peso? Pues no, ¿qué me das a cambio? Ah, pues ahí salen los chiclets, ¿no? Si no son los Adams, son de otra marca, ¿verdad? Los Canels. Los Canels, ahora. Sí, todavía existen. Muy bien. Pero bueno, así pasó, ¿no? Entonces dices, oh, qué caray con este cuate que ya desde allá estaba haciendo sus dagas. Sí. Entonces, pues un Ahora, a invento lo mejor mexicano. Uh-huh. A lo mejor lo engañaron también, ¿no? Mucha gente acá en México odia a Santana porque dicen, ah, es el que vendió la patria, ¿no? Pero dices, oye, pues es que también te llegan con poderío militar y pues casi, casi te dicen, mira, pues o me lo vendes o te lo quito. Bueno, pues vamos viendo de cómo no, ¿verdad? Pues ya que, Pues también, digo, digo, en aras de rescatarle un poquito, un un poquito poquito ahí de su justicia reputación, histórica. Ándale. pues sí puede ser. Digo, la verdad es Sí, que sí. Pero no, incluso adelante. fíjate, Ricardo, si quieres eso lo abordamos en otro programa. Ajá. Yo leí el nombre de un señor que ahorita no me acuerdo, que dicen que cuando Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México, en lugar de quitarle la mitad, le iban a quitar el 70%, pero que gracias a una negociación de un americano que sí tuvo vergüenza, evitó que nos quitaran más. Entonces, si les interesa el tema, luego buscamos el nombre y les contamos la historia. Adelante. Muy bien, muy bien. Pues sí estaría interesante buscarle un poquito más, aunque al final, digo, ya no cambian mucho el tema de la historia, porque pues ya no vamos a recuperar ese territorio, ¿no? Ni los chicles. Entonces, Y pero bueno, lo recuperamos, pero con los descendientes, ¿no? Allá los que se brincan a Estados ándale. Unidos, que están recuperando Texas, California, Florida. Hermanos, sigan como van. Algún día habrá un presidente mexicano en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Sí, sí, eso es muy, muy seguro. Sí. Y bueno, pues déjame aviento una última más, nada más Ujú. para Viene. cerrar. Estoy viendo es que hay bastantes inventos muy interesantes. Otro que se me Sí. hizo sumamente interesante por su sencillez. Aquí también hay que ver algo que tienen en común todos los inventos de los mexicanos, y no dudo que de otros países del mundo también exista esa creatividad. Eh, Sobre todo en Japón, que ha sido muy creativo y se ha demostrado en sus procesos. Pero acá el mexicano ha sido como muy de sentido común, ¿no? Como que se ha aplicado la sencillez para hacer las cosas y el impacto que ha tenido. Y uno de esos fue la hélice. El, Ujú. el, la hélice también es un invento. Aquí se menciona que fue del ingeniero Juan Guillermo Bizaña López, que diseñó y manufacturó la hélice en 1915. Él era un ebanista, pero también estaba ahí en el ejército, y se patentó en 1918, y bueno, gracias a su invento, el gobierno pudo probar esas hélices que eran muy ligeras y a la vez daban eh, Sí. pues mucha Era una velocidad, ¿no? hélice especial, ¿no? Porque creo que ya había hélices, pero esa fue así como que muy especial, ¿no? Sí, lo que pasa es que No. tenía un diseño complicado para fabricarse con Ujú, metales, y ellos lo que querían hacer es con madera. pero, ujú. pero el tema era que no salía, entonces estuvieron experimentando con varios tipos de madera hasta que pudo generarse una que verdaderamente funcionara,
que pudiera ser trabajada para que fuera muy, con el tema del viento, que permitiera funcionar. Y bueno, pues lo logró con una madera muy, muy precisa, y lograba que los aviones que se elevaran más alto, que dieran unos giros mejor hechos, porque demostró mucha estabilidad y mucha firmeza la hélice, por cómo estaba construida, cortada, porque tienen que tener cierto grosor y cierta parte muy curveada, y con una curvatura también para que el aire diseño, pasar el digamos diseño que helicoidal. ándale. Entonces, ese diseño lo hizo muy bien esta persona, y pues bueno, fue un boom, tan así que se empezaron a comercializar, y fue sí se patentó, pero toda la industria se llevó en Estados Unidos, y bueno, pues ahí el reconocimiento nada más al ingeniero en tema de que hizo una hélice, un diseño muy, muy bien hecho, y ya el tema del negocio ya se quedó. Ajá. Entonces, con ese, si gustas, cierro mi participación y vamos a una siguiente ronda contigo. Muy bien, pues retomando lo que dijiste, Ricardo, de los nachos, fíjate que yo aquí tengo lo mismo, pero un poquito más amplio, nada más para completar. Aquí dice que los nachos, dice, es un plato tejano mexicano, dice que proviene del norte de México, que son los totopos, ¿verdad? Dice cubiertos con queso o salsa a base de queso, dice se sirve como aperitivo y dice que se le atribuye a Ignacio Nacho Anaya, que fue el acreditado con la creación del plato en 1943. Entonces, por eso son nachos, porque supuestamente Ignacio Anaya los inventó. Que no lo dudes, y ha de haber ido a una fonda, ¿verdad? Y lo vio y se lo fusiló y tan. Digo, a lo mejor no, pero todo es posible. Fíjate que yo tengo que fue en Piedras Negras, o sea, en Coahuila, en 1943. Sí, pero pues bueno, aquí dice que, de hecho dice que es en el norte de México, entonces pues sí, nada más que dice platillo tejano mexicano, me imagino que porque lo consumen mucho en Texas, ¿no? Que ahorita pues yo creo que en todos Estados Unidos, como el aguacate, ¿no? Bueno, ahí les va otros para que no digan, no, esos mexicanos inventan pura comida. Ok, vamos a platicar de unos que no son comida y que es algo muy raro. Aquí yo estoy viendo en la página donde estoy leyendo que el recurso de amparo fue un invento mexicano y estamos hablando ahora de leyes, de cosas legales, ¿no? Aquí dice, el recurso de amparo es un recurso para la protección de los derechos constitucionales. O sea, alguien me demanda, pero si yo saco un amparo, con eso evito, digamos, que me meta a la cárcel sin probarme primero cosas, ¿no? Es como defiéndete antes de que te metan al bote, que a veces no se da porque, pues, el poderoso mete al pobre al bote, es otra historia, ¿no? Pero me sale muy interesante. Aquí no me dice quién fue el que lo inventó así como persona, pero dice que los primeros amparos se usaron en México y dices, wow. Bueno, otro que es el juego de pelota. Ya ven que acá y en todo Centro y a lo mejor Sudamérica, pues teníamos el juego de pelota, ¿verdad? Que dicen que en los viejos tiempos se jugaba con la cadera desde la época de los olmecas, etcétera. Que yo tengo mis dudas, ¿no? Como siempre, como yo dudo de todo, yo creo que en algún pueblo tuvieron que haber metido las manos o los pies, pero bueno, también como no usaban tenis, ¿verdad? Porque todavía no había, pues a lo mejor le daban por eso con otras partes. Entonces el juego de pelota, que de ahí, si usted, si ves por la antigüedad, pues podría ser como el padre del básquetbol, el fútbol y un montón de cosas, ¿no? Ahí le pese a quien le pese, pero bueno. Otro invento. Bueno, también hay una bebida que se llama el pulque, pero como dije que no iba a hablar de comida, la vulcanización. Hace rato Ricardo nos habló la historia del chicle y por ahí mencionó lo de las llantas. Aquí también los olmecas, también los inventores del chicle, descubrieron la vulcanización. Aquí dice que 1600 antes de Cristo, o sea que hace 3600 años ellos ya producían el hule y la vulcanización,
Entonces, miren, en una de esas, ahorita no es el momento, pero en una de esas y capaz de que sí inventaron las llantas, ¿eh? Muchos nos enseñan acá de que no, acá no hubo llantas hasta que llegaron los españoles, pero bueno, eso lo platicamos luego, pero los vulcanizadores fueron los olmecas, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos por acá otros inventos más sorprendentes, como, déjenme aquí buscarlo, ¿dónde anda? Ah, ahí está. Se escribe G, o sea, G de Gloria, Nome, Genome, Genome. ¿Qué es eso? Aquí dice, ¿qué sería un sistema operativo sin un entorno gráfico? Y aquí dice que Miguel de Icaza, los que se dedican al software seguramente lo conocen porque es una leyenda, dice, junto con el apoyo del también mexicano Federico Mena, fundaron el proyecto Genome, que se oye como genoma, ¿no? Dice, buscando crear un entorno gráfico de escritorio para computadoras con licencia de software libre. Dice, en su primer momento se llamó GNU, Network Object Model, o Genome, y se lanzó en 1999. Entonces es muy reciente y pues es uno de los genios del software a nivel mundial y desarrolló esto, ¿no? De hecho, hace pocos años, y digo poco, a lo mejor 10 años o algo así, Microsoft le compró su negocio porque él desarrolló una manera relativamente fácil, o por lo menos más fácil que Microsoft, de a partir de un código que era para Windows, poder generar que ese mismo software corriera en Windows, corriera en la nube, corriera en Mac, etcétera. Y pues él lo hizo posible y entonces le compraron el negocio, ¿no? Entonces ahí está algo de wow, ¿no? Si usted no lo sabía, pues también. Y por último, y eso nomás para terminar la charla, ¿verdad? Aquí dice, ahí le va, nanomedicina catalítica. Órale, ¿qué es eso? Pues aquí dice que Tesi López Goerne dice, primero dice química, física de la Universidad Metropolitana, pero luego dice que es hombre. Dice, usando partículas microscópicas llenas de medicamentos de titanio y circonio, diseñó terapias para atacar tumores cerebrales sin necesidad de cirugía ni quimioterapia. Si esto no lo saben los médicos, abran bien los ojos, o a lo mejor lo saben, pero te quieren vender lo otro porque pues ellos sacan más lana. Aquí dice, la investigación del doctor López Goerne ha creado toda una escuela de investigación médica, tecnológica y química, la nanomedicina catalítica. Entonces, ojo, ¿no? Para los que tienen cáncer en el cerebro, pregunten por la nanomedicina catalítica inventada por López Goerne, porque a lo mejor esa es la solución para su problema y ahí anda sufriendo con otras cosas, ¿no? Entonces, de ese nivel tenemos y hemos tenido gente por acá. Ah, y por último, aquí dice la tridilosa. ¿Qué es eso? Aquí dice, en 1962, el ingeniero y famoso político, le hacía todo, Eberto Castillo, creó una estructura tridimensional compuesta de acero y cemento que puede soportar tejados extremadamente pesados. En pocas palabras, es lo que hoy se usa para hacer cualquier edificio. Dice, el sistema de construcción de bajo costo funciona también como aislamiento térmico y acústico. Dice, la Torre de Chapultepec y el World Trade Center, dice que previamente fue el Gran Hotel de México, fueron construidos con este sistema. Entonces dices, wow, ¿no? Entonces muchos de los edificios que hoy se pueden construir no se podrían haber construido de manera tan barata ni usando menos materiales si acá a Eberto Castillo no se le hubiera ocurrido la tridilosa. ¿Sí? O sea, ¿qué tal? Ahí nomás para que vean, como dicen acá, para que vean cómo masca la iguana. ¿Qué es eso? O sea, para que vean qué calidad tenemos en México, ¿no? En otras palabras. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Te sabías esos? ¿Sí? Sí, ya conocía la tridilosa. Lo que pasa es que es una estructura que desde, yo creo que como hace 50 años ya se estuvo aplicando. Tiene más tiempo desarrollándose, pero lo veías en las estructuras. De hecho, casi siempre se utilizaba en el cristal
para generar los elementos 3D. Ya después se fueron creando con lo que es el acero y el concreto, que vuelve más económico porque optimizas 60% de concreto y optimizas el 40% de acero, ¿no? Entonces es una estructura muy, muy interesante y se ganó varios premios incluso por ese invento, porque incluso hace que las estructuras sean más fuertes, a pesar de que tiene una combinación ahí media extraña, ¿no? Media caprichosa. Pero bueno, está bastante bien. Muy bien. Bueno, pues esos son los inventos e inventores que tuvimos aquí, inventos e inventores mexicanos. Esperamos que les haya parecido muy interesante. Como les dije en un principio, estoy seguro que en todos los países, desde los más pequeños en el buen sentido como Ecuador, Costa Rica, hasta los más grandes como Argentina, Brasil, seguramente tienen unos grandes inventores y si uno les carga poquito, seguramente tienen ingenieros, médicos, químicos y lo que sea, hasta sin título, pero grandes inventores de cosas como los que hoy platicamos por acá en México, ¿no? Entonces, pues bueno, unas palabras para despedir, Ricardo. Pues nada, que me quedé todavía con una lista enorme ahí de inventores mexicanos por platicar. A lo mejor vamos a tener que hacer una segunda versión. A ver si se une también ya en ese momento Rodrigo. Pero sí, tenemos una cantidad bastante grande de inventores, incluso ya más modernos, donde están metidos con el tema de la robótica, con el tema de la medicina, incluso con la evolución del concreto translúcido, que se me hace muy, muy interesante también. Y otras que se quedaron ahí, pues se van a quedar un poquito ahí guardadas, que también no las esperaba. Y bueno, voy a aprovechar también para mandarle un saludo a Sergio Monroy, que espero nos escuche. Él es un inventor mexicano que descubrió una cubierta bioclimática que hace que los cultivos sean más óptimos, que las plantas se reproduzcan de una manera mucho más rápida, más ágil, más natural, y que su experimento en algún momento se lo llegaron a querer comprar los israelitas y él no quiso en ese momento, pero por ahí hay mucha gente interesada en su invento. Él es de Colima y pues un saludo para él y sus inventos con el clima, que es lo que está estudiando. Excelente. No, pues qué bueno. Y ahorita me recordaste también otras dos cosas, voy a mencionarlas y luego una propuesta ya para despedirnos. Hace rato que hablé de Daniel Bautista, en las charlas que tuve con él hace muchos años, estoy hablando por allá de los años 90, después nos reencontramos por ahí más o menos como en el 2004, por ahí. Él me dijo, y yo le creo, ¿no? Si me vio la cara, pues ni modo, pero yo creo que no. Él dijo que había inventado algo así como parecido al radar, pero que no era para encontrar, que era para la pesca. A lo mejor no era para este pez que voy a decir, era para otro, pero la idea es esta. Cuando tú pescas cardúmenes, el problema es de que corres el riesgo de que, por ejemplo, saques muchas hembras y al rato ya te acabaste esa especie donde están pescando porque no se pueden reproducir. Entonces, él inventó algo parecido al sonar que separa las hembras de los machos. Entonces puedes capturar a los machos y dejas a las hembras, sobre todo las que están pues, esperando pececitos, y entonces de esa manera sigues teniendo cardumen para los siguientes años, ¿no? Yo lo escuché y dije, wow, qué bárbaro. Entonces, si nos está escuchando alguien que se dedica a la pesca, ¿verdad? En gran volumen, pues vaya por ahí y busque a Daniel Bautista por aquí en el estado de Jalisco o busque su patente por ahí en el INPI y pues ofrézcale una lana, ¿no? Para hacer realidad ese invento. Y como dice Ricardo, pues nos vamos a quedar, yo creo, en continuará. Vamos a invitar a la gente para que escriba sus comentarios y si quieren que sigamos hablando de inventores e inventos mexicanos, pues con gusto nos echamos otro clavado, ¿no? Aquí en la web y vemos qué tanto sale. Pues listo. Un saludo y un agradecimiento a todos los que estuvieron conectados por aquí. Y como siempre, pues cuídense, que tengan buen día, tarde, noche o fin de semana. Quiéranse mucho, sean felices y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente, ¿verdad, Ricardo? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Que estén bien. Sí, hasta luego.